Bueno, ahora vamos a hablar de alcance y ligadura de variables. Esto es muy importante que lo tengan presente para cuando vayamos a hablar, muchachos, de los locales, que eso ya está por ahí dentro de 2 semanas. Es muy importante ver cómo una variable se puede ver o se puede alcanzar dentro de un programa. O una variable está ligada, o sea, que la variable tiene un valor. Esto va mucho más allá de lo que ustedes se imaginan. Hay lenguajes de programación que permiten asignación parcial de variables. ¿Qué significa eso? Hay lenguajes de programación que son guiados por el flujo de datos. ¿Qué quiere decir? Que usted puede tener un hilo, ¿cierto? Y llega a una, digamos, por ejemplo, hay una variable que se llama valor, ¿cierto? Y ese valor depende de algo que viene de una página, depende de un flujo que viene de alguna IP, ¿sí? Resulta que ese flujo nosotros no sabemos a qué hora va a llegar, ¿sí me siguen allí? Y necesitamos hacer una operación con eso. Por ejemplo, saber la longitud de esa información que nos envía. Entonces, ¿qué debería de pasar? En un lenguaje concurrente, dirigido por los datos, llega hasta ese punto, ¿cierto? L, y se queda esperando hasta que la variable se defina, ¿sí? Pero no falla. ¿Qué pasa, muchachos, si ustedes intentan utilizar en otro lenguaje de programación que conocen una variable o una, bueno, bien, una ligadura? Bueno, armemos la variable porque estamos en imperativo, en C++. Si la variable no ha sido definida, ¿qué pasa? Salta un error y ya se acabó, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este tipo de lenguaje resulta que cuando ustedes están programando de forma concurrente, concurrente en paradigma funcional, uno puede quedarse esperando que llegue el valor de la variable para después operarlo en un hilo. Por ejemplo, un hilo que esté esperando una información que envíe a alguien que digite en una IP, por ejemplo. ¿Sí? Un servicio web, por ejemplo, funciona mucho así. Entonces, eso no puede dar un error. Debe quedarse esperando hasta que la ejecución continúe. ¿Sí me siguen allí? Aquí no lo vamos a ver, pues, porque doctor Raquel no funciona así. Pero ese es el sentido de la ligadura. ¿Sí? O sea, la ligadura tiene que ver es que yo asigno un nombre a algo y ese nombre se liga a un valor, es decir, ese nombre lo conecto con algún valor dado. En el paradigma concurrente, uno mira y uno se queda esperando que llegue el valor. ¿Sí? De esa forma se programa. Por eso es que cuando ustedes salen de aquí y quieren aprender, por ejemplo, otro paradigma de programación, por ejemplo, programar concurrente en Erlang en Haskell, se les hace tan difícil. Porque es que la forma de programar es absolutamente diferente. O sea, aquí nosotros estamos acostumbrados a programar en base a secuenciación, que es imperativo. Yo coloco un if, coloco un for, coloco una llamada función. ¿Estamos de acuerdo? Y funciona. Pero hay otros que están dirigidos por los datos. Porque muchas veces en esos entornos uno no sabe a qué hora van a llegar, pero uno necesita hacer cosas. ¿Sí? Entonces, de esa forma se maneja. ¿Sí? Digamos, aquí no vamos a ver a ese nivel de profundidad, solo vamos a ver hasta dónde vemos una variable y cuándo la variable adquiere el valor. Para esto vamos a utilizar las expresiones lambda, ¿vale? De una manera real, vamos a utilizar las expresiones lambda en ese punto. Entonces, el concepto de variable es fundamental en los lenguajes de programación, ¿no? Pues, una variable puede ser declarada o referenciada. Entonces, cuando usted la declara, pues le está ligando a un valor. X es 5, Y es un procedimiento. Cuando la invoco es cuando requiero ¿qué? El valor. Una invocación es sencillamente poner X enter y me devuelve el valor. Puede ser un proc o puede ser un valor. O bien invocarla, que sería enviarle argumentos si es un procedimiento. ¿Estamos ahí? Son las dos formas de manejar variables. ¿Sí? No sabemos mucho nada raro. Una variable está ligada al lugar donde se declara, es decir, a partir del punto donde se declara existe ese nombre, ¿sí? De ahí para abajo. El valor referenciado por la variable es su denotación, o sea, lo que contiene. Cada lenguaje de programación lo maneja de forma diferente. ¿Sí? Ahí vienen lenguajes que tienen alcance estático, que es definido por el programador. C++ es un clásico de alcance estático. ¿Qué quiere decir? Si usted declara una variable dentro de una función, ¿qué pasa con esa variable? Solo se ve, ¿en dónde? En la función y se acabó. O sea, en el alcance estático, usted le dice hasta dónde quiere. Usted mismo como programador le dice, vea, esta variable se ve aquí y punto.
En alcance dinámico, el alcance de la variable está definido por ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, los famosos globals de PHP o los famosos globals de Python son alcance dinámico. ¿Por qué? Porque usted puede decir en qué punto de ejecución una variable se puede ver en qué, en todo el código. ¿Sí? Usted cuando utiliza los globals, ¿alguna vez lo han utilizado? No es una variable global, es distinto. Es decirle en cierto punto de ejecución que una variable es global. ¿Sí? No lo han usado hasta ahora. Eso es muy común en PHP. ¿Sí? Pues porque en PHP uno se enreda, o sea, pues uno las usa porque en mi experiencia, con tanto código, el código tiende a ser espagueti. Realmente el desarrollador que sea organizado con PHP, mis respetos. ¿Sí? Porque es un lenguaje que en sí es difícil ser organizado. ¿Sí? Porque uno puede colocar los requires en un orden dado, porque uno puede llamar cosas, hay cosas que llaman otras cosas y uno se pierde en ese código. O sea, usted por ejemplo hace un llamado a otro PHP y es claro ahí, require y la ruta.php, listo. Resulta que el PHP llama a otro y el otro llama a otro y el otro llama ya a una librería que nadie entiende. Entonces uno a la larga no sabe qué está haciendo. Entonces muchas veces alguien quiere una variable de la librería, por allá abajo, ¿cierto? Pero uno la quiere usar y resulta que le toca usar un alcance global. ¿Sí me siguen allí? Alguien la declaró por allá global y usted por acá la sobreescribió, en fin, pero ese es el problema con las variables globales, ¿sí? Pero el mejor ejemplo es ese, ¿sí? El alcance dinámico. El alcance es definido en ejecución. El alcance estático es definido en compilación. ¿Listo? Entonces, cada lenguaje de programación hace lo que se le viene en gana con eso. Ya por eso es una de las claves que uno tiene que entender cuando están programando, ¿sí? Ustedes están acostumbrados al cómodo alcance estático, pero cuando se salgan de ese nicho van a encontrar de todo, ¿sí? Eso es como en la vida, usted encuentra de todo, ¿sí? Entonces, tengan presente eso. No todos los lenguajes de programación funcionan igual con eso. Y si usted lo usa mal, pues obviamente pues no va a funcionar bien. Y eso es una de las cosas de PHP, que a veces uno sobreescribe cosas sin querer, ¿sí? Uno puede ser que a partir de cierta parte del código, hasta cierta parte del código, una variable tenga un valor y después de cierta parte tenga otro valor y uno no se entere de ello. Uno piensa que hace debug y uno piensa que tiene cierto valor en cierta parte y uno asume que es el mismo para el resto del código y no, no es así. Porque alguien después la definió por error o alguien llamó a una librería, bueno. De hecho uno puede hacer requires en medio del código, eso es un... Dios mío. Por eso es que el lenguaje KI no me gusta, pero sí hay programadores que son muy organizados con él. Entonces muchachos, esto es clave para que ustedes utilicen correctamente el lenguaje de programación que estén usando, sea el que sea. Esto es clave. Dependiendo del momento de aplicación de las reglas, los lenguajes se denominan de alcance estático o alcance dinámico. La más sencilla de alcance dinámico es cuando ustedes utilizan el global. Hay otro tipo de alcance que es si usted define una variable dentro de una función, después de que usted llama a esa función, esa variable es visible. ¿Sí me siguen allí? Un lenguaje de programación de ejemplo de eso es OCTAV. OCTAV es para cálculo matemático. ¿No han escuchado? Es una suite matemática, ¿sí? Tiene un lenguaje de programación. ¿MATLAB lo han escuchado? Cuando ustedes declaran dentro de una función esa de poder por fuera, eso es alcance dinámico, ¿sí? A partir de que usted, o sea, es decir, el alcance es definido en ejecución. Hay lenguajes de programación que funcionan así. Hay otro lenguaje de programación que tiene alcance estático, como el caso clásico C++ y Java, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del alcance estático? Dígame. No, es el uso de memoria. Lo que pasa es que en el alcance dinámico se complica un poco los gestores de basura, porque uno no sabe hasta qué punto la variable se va a ser usada. Es más complicado. Pero en el alcance estático, para el código es claro, abre llave y cuando ya cierro esa llave, todo lo que está dentro, bórrelo. Entonces digamos que tiene que ver con la gestión de memoria. Exactamente, tiene que ver mucho con la gestión de memoria, ¿sí? No aumenta la complejidad, solo que el programa se ocupa más memoria, ¿sí? Y además que el diseño de los gestores de basura, eso se vuelve un problema. Y ahora agréguele hilos a eso, eso se vuelve un paseo millonario ahí, ¿sí? Con hilos. Sí, ese en el curso, ¿ustedes han escuchado sobre la profundización especializada? Es una modalidad de trabajo de grado, donde usted hace 2 cursos de maestría en Cali
y se los valen por trabajo de grado. Hay dos condiciones: promedio ponderado 3.8 y la segunda es que las materias las saque mínimo entre 5 cada uno. Realmente, créanme, en el pregrado les tiran lo suficientemente feo para enfrentarlas de posgrado sin problema, créanme. Nivel de dificultad es similar. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué estaba hablando yo? En ese curso les explican totalmente eso. ¿Por qué en cierto paradigma se habla de alcance estático y por qué en cierto paradigma se habla de alcance dinámico? ¿Sí? Eso depende mucho del paradigma de programación. Recuerden que de los paradigmas de programación se descienden los lenguajes de programación. El lenguaje de programación puede ser monoparadigma, que solo utiliza un paradigma, o multiparadigma, la gran mayoría, ¿cierto? C++ es multiparadigma, utiliza imperativo y orientado a objetos, ¿sí? Entonces, cada lenguaje de programación tiene sus propias características de acuerdo al paradigma. Hay un curso en posgrado que se llama Modelos y Paradigmas de Programación que yo recomiendo ampliamente, y además porque el profesor hace exactamente lo mismo que yo hago, pero a un nivel superior. Ya el profesor ya no da clase, las clases están grabadas y en clase se hace discusión. O sea, ya es un nivel a lo que yo quiero llegar, de hecho, ¿sí? Yo ya quiero llegar bueno, vean los videos y en clase hacemos ejercicios y discusión. Es mucho más, resulta mejor que aquí la clase presencial. De hecho, perdemos tiempo ustedes mirándome a mí, en lugar de estar hablando, porque podemos estar discutiendo problemas. Eso es la metodología que está aplicando el profesor. Yo recomiendo mucho el curso, esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque ese curso le da sentido a este curso totalmente. Este curso parece como una pieza desencajada. Usted puede preguntarle al semestre superior y dicen como es algo que no cuadra. Pero el sentido de este programa lo da el curso de posgrado. No es lo mismo, es totalmente diferente. Pero conceptualmente le da el sentido. Ahí no trabajan con doctores que intranquilos, ¿sí? El curso lo recomiendo por eso, ¿sí? Ustedes de pregrado, después de haber visto este curso, están en la total capacidad de verlo, ¿sí? Díganme que a pesar de que es de posgrado, ustedes les tiran lo exigen lo suficiente como para enfrentarlo. Ustedes salen de aquí bien. Ya depende de ustedes qué hacen con sus vidas cuando salgan de aquí. Si se regalan o luchan por algo bueno, ¿sí? Si se regalan. Pero yo digo que se regalan es que venden por sueldos baratos, ¿sí? Ustedes merecen más que eso. Se han esforzado mucho tiempo más que eso, pero pues ya ustedes ahí deciden, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, claro, cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas. Esas reglas derivan de los paradigmas, pero pues aquí a nivel de pregrado los miraremos, cada lenguaje de programación tiene sus reglas. Mejor dicho, cada lenguaje de programación hace lo que se le da la gana. Cuando les toque frontend, si van a trabajar en WW, y hay un problema. JavaScript, cada motor de navegador lo interpreta como se le viene en gana. ¿Qué pasa ahí? Se han puesto de acuerdo en la mayoría de cosas, pero unas no. Hay unas cosas que funcionan en Edge, hay otras cosas que funcionan en Chrome, hay otras cosas que funcionan en Safari y hay otras cosas que funcionan en Opera. Entonces a usted le aparece el clásico problema de: hey, quiero una aplicación para una tienda que sea bla 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 bla, y usted dice sí, y usted la prueba en Opera, la prueba en Chrome y funciona perfectamente. Pero resulta que después le viene una queja: no, pues que yo estoy en Edge y me pasa esto. ¿Por qué pasa eso? Porque cada motor hace lo que se le da la gana. Lo mismo pasa aquí con los lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene una especificación, tiene sus reglas, tiene un funcionamiento, ¿sí? Que hay unos paradigmas y todo el cuento, sí, pero cada lenguaje de programación los implementa a su manera, ¿sí? Realmente el lenguaje de programación que, de mi opinión, es más cercano al multiparadigma, es un lenguaje de programación que se llama Scala. ¿Han escuchado? Es un lenguaje de programación, es una extensión de Java, de hecho, utiliza la misma máquina virtual, pero está muy fiel a los paradigmas de programación. De hecho, este curso se podría dar en ese lenguaje, pero lastimosamente, el problema es que lo tienen que preparar desde Cal. El curso aquí está con el contenido del libro de OPL. ¿Sí me siguen allí? Y es por eso usamos Dr. Skill. OPL es el libro Essential of Programming Language. ¿Ya lo vieron el libro? El libro hay una página web, todo el cuento, yo ya lo mostré en la primera clase. Miren esa página. Hay ejercicios, están las guías, está más explicado de lo que yo hablo aquí. Yo aquí he hecho mucho cuento a veces, ¿sí? Allá el autor no le echa cuento, ¿sí? Está más a profundidad el tema de la abstracción. Entonces deberían de mirarlo. Yo diría, ¿tienen 12 horas semanales para esto? Úsenlas, ¿sí? Entonces, bien, muchachos.
Una variable ocurre libre, observen, si en una expresión dada, sí, solo sí, existe un uso de x en e, el cual no está ligado a ninguna declaración de x en e. Válgase, vamos a empezar aquí. Cuando ustedes tienen la invocación de un llamado a una función con lambda, ¿cierto? Ustedes aquí colocan los identificadores. Esos son declaraciones de variables. ¿Estamos ahí? Estamos en declaraciones de variables. Luego aquí sigue la expresión que se maneja. ¿Estamos de allí? Entonces, en esta primera expresión, ¿quién está declarado cuando lo usa? X. X está ligado. Si observan, hay un ligue de aquí a acá. El valor que tome X ahí, en la declaración, va a ser el mismo valor de X cuando ejecutemos. Cuando ejecutemos la expresión. ¿Sí me siguen acá? Sí. Yo aquí le envío un 5 y esto me vuelve un 5. Ahora, ¿qué pasa con Y? Que Y está por fuera, o sea, no está ligada a ninguna declaración. O sea, nadie la ha declarado. ¿Alguien ha declarado Y ahí? No. Simplemente la usa. Ahora, ese valor Y no lo sabemos. ¿Sí? En un lenguaje de programación, pues, que les expliqué, concurrente, bla, 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 pues esa declaración tiene un valor parcial y eso queda esperando. ¿Sí? Eso queda esperando a que se llene. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahora, una variable X ocurre ligada en una expresión C, sí y solo sí. ¿Existe algún uso de X en E, el cual está ligado a una declaración de X? Observen, ¿hablan de qué? De declaración y de qué? Uso. Declaración, uso. Si está declarada y se usa, está ligada. Si solo se usa, está libre. ¿Sí? Esta expresión de acá, ¿qué pasó ahora con Y? Se ligó a la declaración. ¿Sí? Se declaró en los argumentos. Ahí está declarada. A partir de allí empieza a existir Y. Y luego se usa. ¿Significa que está ligada? ¿Cierto? ¿Preguntas aquí? Dígame. El uso es cuando tú la invocas. Aquí la estás invocando. Es el uso, cuando se referencia. Una referenciación de la variable es el uso. No, o sea, si usted pone esto, le va a decir dónde está Y. Si usted pone esto en Raquel, le va a decir, hey, no conozco a Y. No, sino que analizando esta expresión, ustedes ven que ese Y no... O sea, ese Y no depende de nadie, es como una persona muy independiente, ¿sí? Entonces, este Y en ninguna parte se declaró. Puede tomar cualquier valor, de hecho. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó ahora con Y? Aquí está declarado y aquí se usa. Aquí miren X. X está ligado. Declaración, uso. Y solo tenemos que. Solo lo están usando. ¿Sí? Ahora bien, miren acá. Aquí, ¿qué pasó con Y? Declarada, usada. ¿Cierto? Entonces, nosotros vamos a construir un procedimiento para saber si una expresión ocurre libre en ese caso. Observemos. Vamos a preguntar si una variable ocurre libre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son el tipo de expresiones? ¿Cierto? El tipo de expresiones, ¿cierto? Voy a preguntar, por ejemplo, con X, ¿cierto? Yo tengo esta declaración X solita, ¿sí? Voy a poner X, ya, nada más. ¿X ocurre libre o ocurre ligado? Ocurre libre porque X no se ha declarado en ninguna parte, ¿sí? Yo, X, enter. Obviamente, si yo lo hago ahí en el Dr. Racket, me va a decir, hey, ¿quién es X? No conozco. Dígame quién es. ¿Sí me siguen allí? Ahora, si ustedes observan, miren la primera condición. La variable que estoy buscando y la expresión. Si es un símbolo de entrada, ¿qué pasa? Si son iguales, ¿qué puedo decir? Si estoy preguntando por X y X está solita, ¿qué me dice? Verdadero, porque X ocurre libre. ¿Listo? Ahora vamos a analizar, este es el primer caso. Cuando entra ya la lista con lambda, ¿cierto? Vamos a analizar esta primera. Lambda, X y Y. Vamos a preguntar por Y. De ojo, ¿ocurre libre o ocurre ligada? Y está libre por ahora, ¿cierto? Hasta que la casemos con alguien, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa ahí? Sí, eso me parece que critiqué mucho algo. En fin, entonces voy a preguntar. Llega la lista. El primer argumento es lambda. ¿Qué les va a decir? Sí. Entonces, ¿qué va a preguntar? Sí, el KDR, ¿cierto? El KDR es el segundo. ¿Sí me siguen allí? Este es el CAR. Este es... Todo esto, miren acá, toda esta lista es el KDR. ¿Sí me siguen allí? Ese es el KDR. El primero del resto. Pero ¿qué pasa si el primero del resto qué es? ¿Ese primero del resto qué es? Esto es una lista. Observa, ¿se acuerdan cuando usábamos notación simbólica? Esto, los paréntesis, ¿en qué se convierte? En listas. ¿Sí lo ven? Esta expresión la conocemos, ¿o no? Con el lambda. Lambda de XY, ¿eso qué retorna en el Dr. Racket? Si yo hago eso solito, ¿qué retorna? Es un procedimiento. Retorna un valor procedimiento. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa cuando yo, utilizando la notación simbólica, ingreso esto? Entonces vamos al Dr. Racket porque los veo enredados. Entonces, esperen que cargue porque este computador está muriendo. Aquí está. Recuerden mucho, bueno, recuerden no colocar que siempre. ¿Qué puse ahí? El lenguaje del curso, ¿no? Y voy a corregir este ejemplo acá de una vez. Que voy a colocar lang numeral EO PL, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Recuerden que cuando ustedes hacen algo simbólico, ¿cierto? Sería lambda X de Y. ¿Qué pasó aquí? Esto debería de funcionar. Déjenme ver. Numeral lang. Ah, es que están estudiante principiante. Es que ayer di... ya, problema. Estaba en FDP. Ese problema da 2 cursos al tiempo. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora sí ya va a funcionar. Por eso, estudiante principiante, obvio, eso no me va a funcionar. Entonces, lambda de X de Y. ¿Qué retorna eso? Una lista cuyo primer elemento es ¿qué? Un símbolo, lambda, comillita lambda. Luego, el segundo elemento es una lista que contiene a quién. Y cuyo tercer elemento es un símbolo llamado Y. ¿Estamos ahí? Acuérdense de lo que hablábamos de las listas simbólicas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan la clase pasada? Muchachos, hago el llamado de alerta. Ya veo que van a necesitar bastantes talleres para poner esto en sintonía. ¿Sí? Sí, muchachos. El maltrato es para que pasen eso. ¿Sí? Porque ya está muy lleno este curso, se han notado. Mucha gente cancela. Entonces, ¿qué pasa? Igual tienen que ver esto para graduarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y este curso sigue asistiendo a la reforma curricular, así que no es salvo. Nada más que le ponen un nombre más bonito. Fundamentos de lenguajes de programación y compilación. Pero el contenido es muy similar. Le agrega lo de compilación, que eso es delicioso. Eso es sabroso. Transformar lo que usted escribe a código que entiende un interpretador o de máquina es una... De hecho, el libro de eso es así, de compiladores. Ese curso lo eliminaron del anterior pensum, pues porque mucha gente lo perdió. En fin, entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos de acuerdo que la lista es el KDR? Ahora bien, el primero, el KDR, no el KDDR, sino el KDR, ¿qué sería? El primero del resto. ¿Sí lo ven? O sea, sería el primero del resto. O sea, esto es lo mismo que tener el CDR, o sea, esta es la lista. CDR, bueno, pongámosle L. El CDR sería el resto. Luego tenemos el CAR, que sería ¿quién? X. Lista de X. Y luego tenemos el CAR. Miren cómo sacan esta abreviatura. Sacan el A, luego la A y luego la D. ¿Se lo ven? KDR.
Ustedes lo pueden hacer así. ¿Sí lo ven? Para sacar esta X necesito sacar primero el resto. ¿El resto qué es? La lista que contiene la lista de X y Y. Ese es el resto. Luego de ese necesito sacar ¿quién? El primero. ¿Qué sería la lista con? X. Y luego de ese saco el primero. ¿Qué sería? X, ¿ya lo ven? Y de este saco el A, la A y la D. Por eso es KR. ¿Sí lo ven? Listo. Así se sacan esas cositas. Eso es para evitar escribir TOEFL cáncer. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pregunta por esta variable, ¿cierto? Si yo pregunto por esta variable, ¿cierto? Y, muchachos, yo pregunto por esta variable y es igual a la que ando buscando. ¿Qué pasa ahí? Si yo busco X acá, ¿X ocurre libre o ocurre ligado? Está ligado. Por lo tanto, miren lo que dice acá. Por eso dice que no, ¿cierto? No deben ser iguales. ¿Qué pasa si es igual? Ya está ligada a suerte. ¿Ya devuelve? ¿Y por qué devuelve falso? Porque está con AND, o sea, falso y cualquier cosa que da. Falso. Recuerden con el I, entonces da falso. Ahora bien, y ahora ¿con quién hago? Listo, pregunto eso, pregunto si está aquí lo que ando buscando y luego pregunto por esta expresión. ¿Y esta expresión qué es? Miren, K desde R, ¿qué sería? CDR, vamos a ver si la ven, CDR, K. ¿Qué sería esto? ¿Qué elemento sería? El resto del resto, ¿quién es? Sería el que contiene el tercero, ¿cierto? O sea, el primero del resto es el que contiene ¿quién? El tercero. ¿Quién es el tercero en esta lista? La Y, correcto. Es la Y. ¿Sí lo ven? Entonces, la Y sería este. Entonces, ¿qué hace él? Él vuelve a invocar la función ¿con quién? Enviando este valor de aquí, porque esto puede ser otro lambda, puede ser cualquier otra cosa. Eso es una expresión. ¿Sí me siguen allí? Entonces, muchachos, ¿qué pasaría si yo pregunto por Y? Si pregunto por Y, entonces aquí en la variable que ando buscando es Y, y él me pregunta aquí, bueno, cumple esta condición porque empieza con lambda, entonces él pregunta, hey, ¿es igual a lo que yo ando buscando con que está aquí adentro? ¿Qué le va a responder? Que no, ¿cierto? ¿X es igual a Y? No. Entonces aquí va a volver falso, pero se le vuelve verdadero. Y ahora bien, ocurre libre, entonces var y aquí pasa Y y pasaría esta condición. ¿Es igual var a la expresión? Sí. Entonces verdadero y verdadero da verdadero. ¿Estamos ahí? Ahora bien, hagamos el análisis con lo siguiente. Recuerden que lambda, la expresión lambda tiene tres casos en la gramática. La gramática lambda, el primer caso, ¿qué es? Estamos hablando con la misma del cálculo lambda. Primer caso es un identificador. Segundo caso, lambda, identificador y expresión. Y el tercer caso, lambda expresión, lambda expresión. Entonces, si ustedes ven, esto evalúa primer caso, ¿cierto? Si es un símbolo, segundo caso y tercer caso, ¿ya? Ahora bien, muchachos, si yo tengo dos expresiones, ¿yo qué voy a hacer? Si tengo, por ejemplo, esta vaina, XY, solita, ¿qué voy a hacer? Debo explorar por este lado y por este lado de acá. ¿Sí me siguen acá? ¿Vale? ¿Sí me siguen acá? Y con el OR, si alguna verdadera, entonces ocurre libre. Entonces, muchachos, y ya está explicado pues esta funcioncita que es sencilla. Esta función, ¿por qué la expliqué? Porque lo que vamos a hacer de ahora en adelante es, si tenemos una gramática, vamos a empezar a considerar los casos de la gramática. Caso número 1 es un símbolo. Caso número 2, lambda seguido de un poco de cosas. Caso número 3, dos expresiones. ¿Sí me siguen allí? Esto es lo que vamos a hacer fundamentalmente en este curso. Gramática, mapela el código. ¿Sí? ¿Sí me siguen acá? ¿Sí recuerdan la gramática o no? Yo se las recuerdo. A ver, díganmelo ustedes. Un lambda expresión. Entonces, lambda expresión, ¿qué puede ser? 4 puntos igual.
un identificador, voy a ponerlo como ID, luego la palabra lambda, seguido de paréntesis con identificador y luego lambda expression. Lambda expression. Y finalmente tenemos lambda expression. Bueno, eso va entre, esperen, lo subo. Eso va entre llaves. Lambda seguido de. Esto es lo que tienen que saber con estos ejemplos, muchachos. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven aquí en estas diapositivas siempre va a ser fiel a la gramática. ¿Sí? Ahí pues había un error en el semestre pasado, pues que quedaba corregido. Entonces siempre va a haber fidelidad con la gramática y eso se les va a exigir en el parcial. ¿Sí? La función suya puede funcionar, pero si yo empiezo a rebajar es cuando hay inconsistencias con la gramática. Eso es lo que yo principalmente califico. ¿Sí? Entonces, muchachos, miren que aquí evalúan los 3 casos de la expresión para saber si ocurre libre o ocurre ligada. ¿Preguntas aquí, muchachos? Recuerden, ocurre libre si no está ¿qué? Declarada. Si se usa y no está declarada. O bien, y ocurre ligada cuando está declarada y se usa, ¿cierto? Analicen la siguiente expresión. Y aquí vienen con las trampas. Vamos a analizar esta expresión. Lambda x de y seguido de lambda y de x. Primera, x o y ocurren libres o ligados. De acuerdo a la definición. Yo voy a preguntar, muchachos, inicialmente por x. Va a evaluar la primera, ¿cierto? En la primera, ¿qué ocurre? Está ligada. Entonces aquí haría falso. ¿Y esto ocurre? Libre. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Ocurre libre? No, ocurre libre. O sea, hay una, en esta parte del código, esto es un lambda expression. Es un OR, observen acá. Con una sola verdadera, ya. ¿Sí? Entonces resulta que en esta expresión, a pesar de que cuando son expresiones tipo lambda expression, si en uno ocurre libre y en el otro ocurre ligado, ocurre libre. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Eso ahí ya en el parcial no puede empezar a jugar. ¿Sí? Observen acá que ocurre, acá X ocurre ligado, pero acá ocurre libre. Por lo tanto, ocurre libre. ¿Sí? En esta expresión está libre, total de la expresión. Ahora bien, muchachos, si tuviéramos solo el lambda de arriba, ocurriría ligado. Ahora, ¿qué pasa acá, muchachos? Pregunto por Y. ¿Ocurre libre o ocurre ligado? Ocurre libre también. Vamos a comprobarlo, ¿cierto? Yo acá ya la función la tengo implementada. Tranquilos que todo eso se les sube, ¿cierto? Aquí está lo de ocurre libre, ocurre ligado. Si no, aquí está, ocurre libre, ocurre libre, ligado. Aquí yo lo tengo. Entonces, vamos a ver la expresión que yo les acabo de mostrar. Entonces, es decir, muchachos, si la variable ocurre libre en una parte de la expresión, se considera que está libre. Esa es la respuesta que les puedo dar. ¿Listo? Entonces, vamos para acá. Vamos a probar esa expresión que hicimos nosotros. Entonces, voy a preguntar occurs free y voy a enviar la expresión, que sería lambda de x, y, lambda de y, x, y pregunto por x.
Es occurs. Con doble C, no doble S. Miren acá. ¿Qué pasó ahí? Esperen, yo veo. Esperen, yo veo, muchachos. No haber engañados. Qué raro. Esperen, yo miro, pero si es igual. Esperen, yo miro la definición de la función. Sí. Ahí está el oro. El CAR y el KR. Sí, ahí está el oro. Y también lo que hice yo. Esperen, yo miro. A ver si la embarré. XY. CAR, KR. Muchachos, esto es para suicidarse. Vamos a ver. Venga, yo miro algo. Occurs free. Deja el parcial. No, yo me voy a quedar con esto. Tengo lambda de XY. Si yo aquí pregunto por Y, ¿qué me va a dar? Falso. Sí. What? Ah, no salió nada. Creo que está al revés. Déjenme ver algo. Ah, muchachos, sí. He sido troleado. Ya les muestro por qué. No, muchachos. Occurs free. No, no. Esperen un segundo. Pero supuestamente esa ocurre libre. Voy por lambda. Lambda, entonces, si son iguales, entonces si son iguales aquí retorna. Aquí retornaría. ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a utilizar el poder. Vamos a utilizar el power. Esperen, comento esto. Vamos a observar el funcionamiento. Esto debería de darme otra cosa. Lo que yo estoy diciendo. Dame lo que yo estoy diciendo, estoy seguro de eso. Entonces, comentar. Vamos a... Muchachos, vamos a usar el poder del debug. ¿Lo conocen? Entonces, supuestamente eso me está dando falso. Listo, no hay problema. Entonces, vamos a utilizar el strip. Paso a paso. A ver qué está pasando. Aquí está la invocación de la función. ¿Tampoco funciona? Ok. Strip. Ve, no está... Ok, vamos a invocarla. Ah, ya. Numeral false. No, eso no está concordando con la teoría. Vamos a... Voy a darle de nuevo. Pero por esa ocurre libre. Vengan, yo miro. Si el primer... ¡Ah! Vamos a ver. Este primero que... Muchachos, analicemos. Este primero X... Ah, muchachos. Ay, yo soy... A veces me equivoco tontamente. ¿Saben qué me pasó? Había enviado los argumentos al revés. Ah, ahora sí. No, muchachos, error tonto. Había enviado los argumentos al revés, ya. Ahora sí. Había enviado los argumentos al revés. Bueno, suele pasar. Vamos a... Miren acá, lo que yo digo. Lambda. Entonces vamos a abrir de nuevo paréntesis. Lambda Y, ¿cierto? X. Y lambda, bueno, ahí está. Esperen, yo abro otro paréntesis por acá. Miren lo que va a pasar acá. ¿Sí? ¿Por qué no? Ahora sí. ¿Listo, muchachos? Sí, porque es que el libro también dice lo mismo. Entonces sería raro que no funcionara. O sea, el error que tenía era que estaban viendo los... Muchachos, estaban viendo los trocados. Uy, qué susto. ¿Ya? Entonces, la variable ocurre libre en ese tipo de expresiones porque en una parte del código está libre. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, se considera que está libre. ¿Sí lo ven?
En una parte del código aquí, en esta primera parte de lambda, ¿qué característica tiene lambda expression con lambda expression? La primera expresión es independiente de la segunda. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Si en un segmento del código la variable ocurre libre, se considera que ocurre libre, ¿sí? Pero solo funciona cuando son independientes. Ahora, porque si tuviéramos, por ejemplo, lambda x, por ejemplo, si tuviéramos esto, voy a preguntar por y allí, miren acá. Yo les voy a hacer la pregunta con respecto a este. Es distinto a lo que vamos a hacer. Ya les muestro. Tengo lambda x, y por acá, y me sobra. ¿Y ocurre libre o ocurre ligada? Ocurre ligada. Porque no existen segmentos del código donde y esté libre. Miren acá. Ocurre ligada. ¿Sí lo ven? Pero eso va falso. ¿Sí lo ven ahí? Por eso y ocurre ligada. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Tienen preguntas de eso, muchachos? En el app expression, bueno, en lambda expression, si en una de las partes la variable está libre, se considera solo por una, pero solo funciona si el segmento de código es independiente. ¿Sí? Si es independiente. O sea, es decir, que no hay forma que ligando por acá se pueda solucionar por acá. ¿Sí me siguen? Son dos segmentos de código independientes. ¿Vale? Entonces, pues yo puedo jugar mucho con eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos este occurs free. ¿Cierto? Entonces vamos a preguntar por y. Ustedes me van a decir si ocurre libre o ocurre ligada. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. Ya va. Esperen, lo subo. Ya va. Esperen, borro. Miren ustedes muchachos. En esta expresión, ¿y ocurre libre o ocurre ligada? ¿Quién quiere que está libre? ¿Quién cree que está libre de y? Pero lo que no está separado de esas expresiones. O sea, la que sí está separada de lambda está. Yo creo que está ligada. ¿Le dicen que libre? Está ligada. Yo estoy de acuerdo. Esperen, yo miro. Vamos a ver. Yo creo que es por el paréntesis. Espérate a ver si lo llamé mal. Puede ser que la haya llamado mal. Vamos a ver. Ah, claro. No. Es que esta es una sola expresión. Me explico. Esta es una sola expresión que tiene dentro de sí dos expresiones, ¿cierto? La primera expresión es esta y la segunda expresión es esta de acá. ¿Listo? De hecho, le voy a atrever a usarla aquí. ¿Listo? Entonces, ahí dice numeral true. ¿Por qué pasó ahí? Muchachos, porque en la anterior y no está libre y en esta y sí está libre. ¿Qué dice? Una variable está libre cuando Está declarada y no. cuando está siendo usada. ¿Cómo? No, de hecho yo podría estar haciendo el llamado. Mira. Viene acá. Podría estar usándolo. Le explico qué pasa. En este pedazo de acá, ¿cierto? Y está ligada, claro. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Y está ligada? No. ¿Es por el or? Por el or. Pero es que no solo es eso. Por lógica, o sea, no la teoría, muchachos,
por el Si primero, es por yo el coloco aquí primero. una K, Y no se está usando en este segmento. ¿Sí lo ven? Sí. Yo aquí cambio esto por una K. Y no se está usando. Por lo tanto, ocurre. Ahí sí ocurre ligada. ¿Sí? Miren acá en el primer ejemplo que teníamos, en ambos se declaraba Y se usaba. ¿Sí? Entonces, observen lo que pasa acá. ¿Acá ya se está usando? Sí. Pero, si usted pregunta por esta Y, si usted pregunta por esta Y aquí, ¿va a estar ligada a algún valor? Muchachos, ¿esta Y de aquí está ligada con alguien? No. Porque él salta acá, a donde X. Ahora bien, preguntemos por esta Y. ¿Está ligada? ¿Quién está ligado? La Y. Ahí pueden probar ustedes los diferentes en esa función. ¿Ocurre libre o ocurre ligada? Miren aquí cómo cambió la cosa. ¿Qué pasa en esta expresión? Porque aquí no ocurre libre. Aquí, ¿por qué ocurre ligada? En esta primera. Miren que solo cambió el Y. Porque pues la Y nadie la está usando acá. Y resulta que aquí sí la están declarando. La están declarando, ¿pillan? Si en alguna parte se está usando y no está declarada, se considera libre. Ese es el resumen. Si en alguna parte se está usando, pero no está ligada a ningún valor, o sea, no hay forma de ligarla, se ocurre libre. O sea, esta variable es libre. O sea, ella es como un señor de 70 años no casado, ¿cierto? Hace lo que quiere. ¿Sí? Y con dinero, obviamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Y acá, Y, muchachos, por eso acá ocurre ligado y por eso en este ocurre libre. Esa es la razón. ¿Vale, muchachos? Vamos a ver una siguiente expresión, ¿cierto? A ver si ustedes me dicen si ocurre libre o ocurre ligado. Course free, vamos a ver esta belleza. No, a ver si ustedes la pueden ver. Faltaría El argumento. Exactamente. Muchachos, si yo aquí pregunto por P, ¿ocurre libre o ocurre ligado? Está ligado porque está declarado. ¿Sí lo ven? Por eso da falso. ¿Sí? Observen esta acá. ¿X ocurre libre o ocurre ligado? Eso está más ligado que... Eso está súper ligado ahí. No hay nada más que hacer. Eso prácticamente es como un matrimonio de 7 personas. Bien. ¿Y Y ocurre libre o ocurre ligada? Y es libre. Y está totalmente libre. Libre y bonita. ¿Diga? ¿Cómo? Porque se usa acá y no sabemos, no está declarada exactamente. Es por eso. ¿Sí? ¿Cuál? ¿En esta? En la anterior. Porque X está declarado aquí. O sea, ya con eso muere. Si está declarada, ya está ligada. O sea, usted solamente con declarar algo lo ligas. Ya. ¿Sí? Es cuando usted en matrimonio le dicen que sí, la acompañan en enfermedad y todas las cosas. ¿Sí? ¿Vale? No sé si por ejemplo de matrimonio hoy, pero bueno. Vamos a ver, muchachos. Y finalmente voy a hacer un pequeño cambio, muchachos. Voy a hacer un pequeño cambio mortal. ¿Qué me pueden decir ahí de Y ahora? Ocurre ligada. ¿Por qué ocurre ligada? Porque en la parte que nosotros la usamos, que es aquí, bueno, realmente ni lo usamos, solo la declaro. Bueno, este ejemplo está, solo la declaro acá, ¿sí lo ven? Pero observen acá que ni se usa ni se declara, no se toma en cuenta. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Si la usa. Si la uso o la declaro, si la uso y no la he declarado,
se considera Sí, libre. Si aquí está Y, Pero no está en declarado la antes. línea de ejecución no está Y. Por lo tanto se considera libre. Pero así sí la En declara otro después, caso pues, se está considera libre. libre. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta allí? Si pongo aquí Y de Y, también va a retornar false. Lo que pasa es que solo con la declaración ya está ligada. ¿Sí? Pero si yo la uso sin declararla, se considera libre. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Está siendo usada. Pero observa, ¿dónde se declara en la línea de ejecución? ¿Cómo? ¿La última? Se declara pero no se usa, pero el ligue es suficiente con solo declararla. Si la uso y Antes no de la tengo declarada, se considera libre. Es que rara es por eso. O sea, rara es como lo explico. Que sería, o sea, si la usa antes de declararla, es libre. Pero ocurre libre. o sea, si la Declara. eso, Ocurre digamos, ese digamos lugar. digamos que la usa, pero no la ha declarado acá, entonces es libre. Así la declaré acá, igual va a ser libre. Pero si la Solo el declara. hecho de declarar es libre. Con solo el hecho de declararla, Solo el hecho de o sea, declarar. ya apenas la declara, no importa si la usa o no la usa, va a estar ligada. La declaré. Es eso. Yo no lo usé, mira acá que usé no. Si la declaro y la uso, también es ligada. ¿Cómo? Es que, ¿sí me entiende como yo le expliqué? Sí, por eso. Sí. ¿Qué? Es que mire, vea, Se va así normal y se usó. Y después se declara. Ocurre libre. es libre. Por eso. Porque, o sea, si la usa antes de declarar, si la usa antes de declararla, es libre. Así la declaré después. Va a ser libre porque lo utilicé, entonces va a decir, sí, o sea, no está ligada a nada. Entonces, si de pronto, eso, No, si, de pero mira pronto- esto, si mira la, esto. si la, Muchachos, si la declara. muchachos, observen esto, porque aquí ocurre ligada. ¿Sí? Porque es el X. Mire que el X ya está declarado Sí. en el primero. Entonces ya. Si no la he declarado antes en la línea, si la declaro y la uso, y hay otra línea de código donde la uso solamente y no está ligada a ningún valor, todo eso se considera libre. ¿Ya? Todo eso se considera libre. De hecho, lo que usted me dice ocurre en este ejemplo de aquí. ¿Sí? Miren aquí estoy usando Y, pero en la línea de ejecución no veo a Y. O sea, yo pregunto aquí por Y, no me va a dar ningún valor. ¿Por qué? Porque no está conectado a quién. A nadie. ¿Sí lo ven? Este Y de aquí no está conectado a nadie. ¿Sí lo ven? En este pedacito ocurre libre. ¿Sí? Pero en este pedacito ocurre ligado. ¿Por qué? Porque ya está declarado. Solo con el hecho de declararlo se considera ligado. Entonces aquí tenemos libre, ligado. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, sí. Si la variable no está por ningún lado, vuelve falso. No le entiendo. También salga acá afuera y te explica porque no le entiendo. Explícame porque no te entiendo la pregunta. Salga, muchacho. No, pero explícale acá a todos, para que escuchen el video. Sí. Tengo velanda, ¿cierto? Velanda. Entonces, vamos a ver, la expresión que habla el estudiante acá, porque pues estoy grabando, la expresión del estudiante, vamos a hacer su expresión, ¿vale? Y vamos a responder la duda. Igual va a estar ligado. Entonces, pero dependiendo del argumento, ¿no? Entonces, este es el Digamos, caso si de la es que duda. la Entonces, te va a declara responder y la cuando duda. la usa, Entonces, vamos a ver la duda. Expresiones. Entonces, ¿cómo la ya pongo? la Dos liga. expresiones. Una Así de no las la ocho, usa. dos Pero si expresiones. la Entonces, la usa primera antes expresión y es la Holanda. declara después, Sí. pues ya queda Es libre. O sea, dos expresiones me dice usted. Sí, la primera es Holanda, donde le declara Y Sí. No, sí es eso. y la La usa. matemática de ¿Qué? La usa, listo. Sí, es Y luego, que, hace pero una donde es no la eso, o usa. sea, digamos Donde que, declara X, que si el y la argumento usa. está, No, entonces no la si igual está, si Vale. la uso. ¿Eso qué Pero devolvería? no Eso está- devuelve no está libre. declarada, Muchachos. yo la declaré, después va a ser libre. No, devuelve libre, mira.
Bueno, pero el último tema de... Esa- Es que usted primero evalúa este, y si no pasa eso, entonces Gramática. evalúa la otra, ¿no? Sí, pero mira, esto ocurre libre. Bueno, Mira que esto ocurre libre. rápidamente, los binarios para hacer una encriptación. Ocurre libre. ¿Qué cosa? El de árbol para hacer una encriptación. 0 y Vale, 1. muchachos, préstame atención. Entonces, explico por este de acá. En este, ¿qué pasa con? Aquí tenemos dos segmentos de código, ¿cierto? Que son independientes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo aquí estoy declarando y usando a Y. Por lo tanto, aquí está ligada. Yo en este segmento de código solo la estoy usando. ¿Se considera? Libre. Por lo tanto, todo esto se considera libre. ¿Estamos ahí? Porque en una parte Y no tiene quien responda por ella, ¿sí? No existe un ligue, ¿sí? ¿Vale? Yo pregunto por Y en esta segunda parte y ¿qué me van a decir? ¿Quién carajos es Y? ¿Sí? ¿Vale? Ahora miremos, muchachos, pueden hacer silencio o algo. Ya me siento en FDP otra vez. Y ojo que ellos están callados. Entonces, muchachos, observen este otro ejemplo. Lambda Y de Y, ¿cierto? Lambda X de X. ¿Qué podemos decir de Y en esta expresión? ¿Ocurre libre o ocurre ligada? Resulta que aquí ocurre ligada. ¿Cuál es el problema con esta otra expresión? Que no se está usando, ¿sí? En forma de programación, le va a dar un falso por definición, pero teóricamente lo que dice el libro es que le va a dar falso. ¿Por qué? Porque la definición del ligue dice si la variable está siendo usada y no está siendo declarada. Observen aquí que está siendo declarada y usada, es ligada. De hecho, solo con el Y, solo aquí, ya basta con que sea ligada. De hecho, podemos hacer el ejemplo. Podemos decir, muchachos, aquí X. Yo podría hacer eso. Y pregunto si Y está ligada. Y me dice, la respuesta es sí, porque está siendo declarada. Ya existe algo que la liga a un valor. Ahora bien, ¿por qué podemos decir que está ligada? Porque no existe otra expresión donde ocurra libre, ¿cierto? Entonces, miren este de acá. ¿Sí me entendieron, muchachos? Espero que sí. Igual están sus compañeros para explicarle. Ayúdense entre ustedes, pero no se copien. Entonces, ay, muchachos, donde me pille eso, háganlo bien, porque no me lo pille no va a tener piedad. ¿Occurs? Haga la pena. ¿Occurs free? ¿Qué ibas a preguntar? Vos eres Pinzón, creo. Muchachos, por eso ahí ocurre ligada. ¿Sí lo ven? Porque está siendo usada, o sea, ninguna parte, en esta otra parte del código, pues no está siendo usada. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Donde la usamos, está ligada ¿a qué? A una declaración. ¿Sí está claro esto? ¿Ocurre libre, ocurre ligada? ¿Listo? Pinzón, ¿qué iba a preguntar? ¿Ya? Vale. Muchachos, pues, entonces tengan presente eso, ¿no? Si la variable se usa, entonces uno tiene que entrar a mirar si está declarada. Si no está declarada, es libre. ¿Listo? Esa es la diferencia entre ocurre libre y ocurre ligado. Bueno, ¿por qué hacemos esto, muchachos? Porque los lenguajes de programación definen el alcance de las variables de esta manera. ¿Sí? El alcance se define, ¿cierto? Un alcance dinámico, ¿cierto? Si ocurre libre, trata de buscar cómo ligarla. Esa es la diferencia entre alcance estático y dinámico. Ya internamente hablando. Un lenguaje, muchachos, un lenguaje de programación como C++ utiliza una rutina de estas para evaluar las variables. Entonces, cuando usted hace la compilación, el lenguaje de programación corre un tipo de estas rutinas con las variables. Entonces le va a decir, la variable no está declarada o la variable no está asignada a un valor. Ahora, un lenguaje de programación con alcance dinámico va a intentar buscar más. Esa es la diferencia.
Obviamente que el alcance dinámico no es perfecto, le va a decir en algún momento no lo encuentro. ¿Sí? ¿Sí me siguen la diferencia allí? Un lenguaje de programación con alcance estático usa este tipo de rutinas que ustedes están viendo para determinar si una variable dentro de algún bloque de código existe o no existe. ¿Sí? Si la variable no existe, pues como Java o C++ van a soltar ¿qué? Van a soltar un error. Y un lenguaje de programación con alcance dinámico va a ejecutar otro tipo de rutinas ya propias del lenguaje para intentar buscar ese valor en otra parte. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hace MATLAB es buscar dentro de otras funciones si esa variable ha sido declarada. ¿Sí? Busca dentro de otros ámbitos de código. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia en ejecución? Pues que un lenguaje de programación que haga esto lo hace en tiempo de compilación. O sea, él cuando compila, él corre estas rutinas con cada variable. Si no, lo hace en tiempo de ejecución. Runtime time. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí me siguen la diferencia entre ocurre libre y ocurre ligado? Bueno, hagamos uno último. Entonces, occurs free. Bueno, occurs bind es el negado de esto, ¿no? Entonces, pues no lo vamos a mirar. Occurs free. Vamos a buscar a X en esta expresión. Voy a ponerles una belleza de expresión. Sí, ya primero una comilla. La costumbre. Muchachos, ¿X ocurre libre o ocurre ligado? Ocurre ligado. Alcen la mano los que piensan que ocurre libre. Sin miedo, no les va a caer el brazo. No, está declarada. Dice ligado. Alcen la mano ligado. ¿Quién dan por libertad? Por la libertad. Resulta, muchachos, que X ocurre libre. ¿Por qué ocurre libre? Miren acá, la clave es esta segunda expresión. ¿Sí? Aquí la están declarando, ok, ya con esa declaración listo, eres ligada. Pero en la otra no. Pero en la otra no. Son independientes, entonces Y por son eso. independientes. Correcto. Ocurre libre. Solo al ser independientes. Pero si estuvieran juntas, ahí sí ya ligado. Sería ligado, correcto, porque usted cuando va a mirar la ejecución, el X ya te está ligado a un valor. O sea, uno está libre. Sí, porque acuérdate que es un OR. Entonces ya diciendo si esta Sí. es falsa, pero si la otra es verdadera, pues al ser un OR, con tal de que una- Discúlpame que no te escucho, ¿cómo? Está ligada. Usted ahora dijo, si está declarada, está ligada, pero, o sea, ahí lo que tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta fue la última expresión que Ocurre llamó. No, es que esto es eso es lambda expression. Aquí X ocurre ligada, es clarísimo. Pero aquí yo busco a X y por los paréntesis. tiene que tener en cuenta es la línea de ejecución, por así decirlo, la dependencia entre variables. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un diagrama que nos va a ayudar. Yo ahorita solo estoy mostrando esto. Porque es que X acá, yo pregunto aquí por X, de hecho, tanto Y como X ocurren libres. ¿Por qué? Yo pregunto aquí por Y, no sé dónde anda. Pregunto por X, tampoco sé dónde anda. Pero si solo estuviera esta expresión, en esta expresión, ¿quién ocurre libre y quién ocurre ligado? Libre Y ligado X. Recuerden, el lig se considera libre si se usa y no está declarado. Correcto, claro, toca evaluar todo. Y si en alguna parte le dio libre, ¿cierto? Y usted no puede ligarla a algo, se considera libre. O sea, solo que en alguna parte que sea independiente, ¿cierto? Ya se considera libre. Solo con una que sea. O sea, este pedazo es ligado, pero este pedazo es libre. Por lo tanto, Y es libre. ¿Por qué Y es libre? Porque existe un segmento de código donde no conocemos el valor de Y. ¿Sí? Aquí porque aquí se declara, ¿cierto? Recuerden que por eso usamos tanto lambda. Lambda, el segundo argumento de lambda son ¿qué? Los argumentos. Los argumentos se consideran declaraciones.
Y luego, es que X, a partir de aquí, X existe. Y X aquí empieza a vivir. ¿Sí me siguen? Sí. X, a partir de aquí, X existe y a partir de aquí empieza a vivir. Entonces, por lo tanto, muchachos, aquí X ocurre libre y tanto Y ocurre libre. Podemos preguntar si Y ocurre libre. Si Y ocurre libre, muchachos, si Y ocurre libre, bueno, no es este. Si Y ocurre libre, miren y verán que sí. Entonces, pilas con esto, muchachos. Y ocurre libre. Miren que Y ocurre libre también. ¿Por qué? Porque es que en este segmento de código yo no sé quién es Y. ¿Sí? Porque es que es uno y el otro, son independientes. ¿Sí? O sea, se ejecuta esto y se ejecuta eso. No sé de qué forma. Pero si yo pregunto por Y ahí, no tengo ni la más mínima idea de quién es Y. Porque no está declarado. Porque es que este Y de aquí, muchachos, perdón, el ejemplo bueno es con X. Si X está aquí, pues yo sé que X es este X. Y yo sé que cuando alguien lo llame, pues van a ingresar ese valor. ¿Sí? Es un valor declarado ya. Y existe dentro del lambda. O sea, ese es el ámbito de X, es donde vive X. Ahora, este X de acá, pues no tiene nadie que lo ligue, o sea, es como solterito. Entonces, pues, ocurre libre. ¿Sí? Sí, correcto. Porque aquí también está libre Y. O sea, Y, no sé dónde está. Correcto. Ahora, si yo cambio esto, miren el cambio que voy a hacer. Vamos a ver ustedes qué me van a decir. Igual le ponen un lambda y Miren a ver ustedes qué me van a decir. ¿X ocurre libre o ocurre ligado? Está ligado. Porque donde se usa, observen acá, está declarado. Si lo coloco acá, se usa, pero no está declarado. ¿Sí? Entonces, si yo aquí coloco Z, pues me va a dar falso. ¿Correcto? Porque cuando lo uso, pues está haciendo... Entonces esa es la respuesta que les puedo dar. Entonces, pues en el parcial esperen una expresión así, lambda, Bueno, X ocurre libre, ocurre ligado. Dígame si Z ocurre ligado o libre. Ya. igual colocar ahí Y y colocar digamos K y luego Y y Z, pues también estaría ligado. Correcto, sí. Entonces, Sí, porque si está... Cuando se porque usa... está declarado de todas formas. Correcto. Al momento de estar declarado ya está ligado. Correcto. Así no se usa. Ah, exactamente, solo con el hecho de estar declarado está ligado. Ahora, cuando se usa, si no está declarado, se considera libre. Así lo declaré después. Así lo declaré después. Excepto si es excepto. O sea, excepto si la Sí, otra es- de hecho, usted me acaba de dar una gran idea. Miren acá, yo les voy a hacer la pregunta. En esta expresión, muchachos, ¿ya ocurre libre o ocurre ligado? Está libre. ¿Por qué? Bueno, aquí Y está ligado, es claro, pero aquí yo pregunto por eje Y, ¿quién es ese tipo? No sé. Sí, no, pero igual está libre también. Igual está libre acá, entonces pongámoslo Está más libre, pro. la segunda también está libre. Entonces sí, Ya tiene si razón. entras, también- Cambiémosle la torta. Voy a poner el Y acá. Puede que con solo que una sea libre. Igual está libre. ¿Sí? ¿Vale? Igual está libre ahí. Venga, lo subo. Observen ahí. Observen que está libre, ¿lo ven? Esta expresión. Igual está libre. ¿Sí? Igual todo eso está grabado, relajados. Entonces, muchachos, pilas con eso. ¿Vale? Entonces, en los últimos 15 minutos que nos resta, voy a introducirlos a algo para